Bienvenidos a todos aquellos que nos ven en nuestras redes sociales de Riqueza Digital. Muchísimas gracias por vernos en esta primera edición de nuestro cripto informativo y estamos transmitiendo en nuestra primera edición para este cripto informativo con noticias del cripto universo. Estamos realizando esta primera edición para Noticias de Riqueza Digital y este cripto informativo. Te doy las gracias por estar, por participar, por ser parte de esto que estamos iniciando en el día de hoy a través de nuestras redes de Riqueza Digital, en donde estaremos realizando sea diariamente. Por supuesto, trataremos de sacar una edición en cuanto veamos que hay noticias importantes que transmitir. Por supuesto, puedes participar de esto y hacer crecer nuestra comunidad en Riqueza Digital a través de nuestra fanpage, y saludo a todas aquellas personas que nos ven a través de nuestra fanpage. Puedes darle compartir, dejar tu comentario, dejar tu me gusta y hacer que muchas más personas sean partícipes de esto. Aquellas personas que nos están viendo en Facebook, vamos a darle un comentario de bienvenida, de saludo. Por supuesto, estamos en vivo. Y yo creo que a partir de este momento nos está viendo. Vamos a ver si estamos transmitiendo. Por supuesto que sí. Todos aquellos que nos ven en YouTube, muchísimas gracias por ser parte de este canal también en YouTube, en donde estás participando. A ver, veamos aquí. Sí, yo creo que ahí nos están viendo a través de YouTube. Numeral en vivo noticias, numeral en vivo noticias, numeral noticias riqueza digital, numeral noticias riqueza digital. Vamos a compartir, vamos a darle compartir en esta nuestra primera edición de este cripto informativo, la primera de muchas que habrá. Por supuesto que sí. Simplemente quiero que compartas esto con otras personas para que estas personas también les llegue este mensaje, así como lo ves en el título de la descripción, en el título de este video, de este cripto informativo. Vamos a darle aquí para que seas parte de esta cripto informativo. Vamos a darle aquí, cripto informativo. Cripto informativo. Y bueno, muchísimas gracias por pertenecer y por ser parte de esta comunidad Riqueza Digital. De nuevo, dale me gusta, comenta si crees que este mensaje que te voy a compartir en el día de hoy te hace sentido, si crees que es importante para ti. Simplemente dale me gusta, deja tu comentario y comparte. Eso hará que el algoritmo comparta y haga que este mensaje llegue a muchas más personas. Por supuesto que sí. Entonces, no siendo más, vamos a darle aquí compartir este mensaje. Y como lo ves en el título de este video, el mensaje del día de hoy, este cripto informativo trata un poco sobre FTX. Si no sabes qué es FTX, pues por supuesto es este exchange centralizado que hace poco cerró operaciones. Y bueno, vamos a ver un poco de qué pasó con este exchange, por qué cerraron operaciones, qué ocurrió y qué fue lo que pasó con este exchange.
Si aún existe confianza en este criptouniverso, en todo este tema de las criptos, si las personas aún siguen firmes con confianza en esto que puede ocurrir, vamos a dejarle ese mensaje de saludo a todos aquellos que nos ven en este canal de YouTube. Ahí fijamos un mensaje. Recuerda que así como lo ves en el cintillo de la descripción, puedes hacerte parte de nuestra comunidad, puedes realizar tus donaciones y así harás que crezca nuestra comunidad en redes sociales. Puedes hacer tus donaciones a través de Nequi al número que aparece en este cintillo en la parte de abajo de tu pantalla, o puedes hacer tus donaciones en PayPal en el correo que ves ahí en ese cintillo, o incluso a través del uso de cripto. Simplemente envíanos un mensaje al WhatsApp que aparece en la descripción de este video y con gusto pues podremos recibir tu donación. Recuerda donar en pequeñas cantidades porque, digamos, la intención es la que cuenta. Aquí, por ejemplo, aquellos que nos ven a través de nuestra fanpage en Facebook, en Riqueza Digital, simplemente a los que nos siguen, aquí está apareciendo el mensaje que les dejamos de bienvenidos a esta transmisión en @riquezadigital.rd, Riqueza Digital. Y por supuesto, aquellos que nos están viendo en YouTube, también les dejamos un mensaje de bienvenida para esta transmisión. Riqueza Digital, que es nuestro canal, en donde te encontrarás con este cripto informativo de ahora en adelante y trataremos de sacar la mayor cantidad de cripto informativos que podamos de ahora en adelante. Entonces vamos a continuar con este cripto informativo sobre lo que pasó con FTX, y básicamente es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo que se ha declarado en bancarrota. Esto ha planteado, digamos, una incertidumbre en la esfera cripto, siendo afectada la confianza en el ecosistema. FTX es una plataforma, o era una plataforma de criptomonedas fundada en el año 2019 por Sam Bankman-Fried, y quien es un joven estadounidense de unos 29 años, y rápidamente logró posesionarse en el top Forbes 400 como una de las personas más millonarias del planeta. El viernes pasado, mientras se realizaba, digamos, la consulta sobre la decantación de lo que fue toda esa información de FTX, este exchange se declaró en bancarrota después de que la empresa se volviese insolvente o ilíquida. En este caso sería ilíquida, ¿cierto? Su fundador y CEO dio un paso al costado y la caída de FTX generó un fuerte impacto en el ecosistema cripto, bueno, y más allá de la caída en el precio de casi la totalidad del mercado. Recuerda que, pues, unas criptomonedas son colaterales y por lo que pase con una, digamos que termina afectando a otras. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta todo eso. La confianza en este espacio se vio negativamente afectada, y eso, pues, aquellos que siguen diariamente lo que pasa con las criptos se dieron cuenta. Básicamente lo que pasó es que, en resumen, FTX no tenía el dinero de sus usuarios cuando estos intentaron retirarlo en masa. Estos se declararon ilíquidos, o sea, no tenían la capacidad de pagar los retiros. ¿Y qué sucedió luego a continuación? Que básicamente CZ, ¿cierto? En resumen, los puntos claves de esta historia: CZ, quien es el CEO de Binance, otro exchange muchísimo más grande
en su haber, cuestiona el respaldo de los activos de FTX en su cuenta de Twitter. Hay un trino que se encuentra en mi cuenta de Twitter, pues por si no me sigues, aquí te lo voy a indicar. Vamos a ver si podemos ingresar a la cuenta de @riqueza digital. Ahí he dejado un hilo. He dejado un hilo de mi cuenta de Twitter. Vamos a abrirla para que tú seas participante también de esta cuenta, @riqueza digital. Por supuesto que sí. Veamos si aquí está, pues ya ingresamos. Perfecto, ahí en mi cuenta de Twitter, que te voy a mostrar a continuación, si tú me lo permites. Ahí en esta cuenta de Twitter, @riqueza digital, te estoy compartiendo en pantalla. Dejé información sobre un poco más de esta noticia, de lo que ocurrió con este exchange. Y dejé un hilo, ¿cierto? Este hilo que tú puedes estar viendo aquí ahora mismo. Veamos si se ve. No se ve tanto ahí, pero vamos a partirlo de esta otra forma. A ver si logras verlo. No, así. Ahí se ve un poco más. Vamos a darle aquí a aumentar. Listo, yo creo que ahí se logra ver un poco más. En ese hilo que dejé, también comenté un poco sobre FTX. Es un hilo de cerca de 28 trinos, bastante extenso. También habla sobre los árboles de Merkel. Entonces, date una pasada por esa cuenta de Twitter para que te des una mirada, ¿sí? a la opinión del CEO de Binance y una explicación en cuanto a lo que son los árboles de Merkel, que es lo que propone el CEO de Binance en ese sentido. Visita mi cuenta en Twitter, @riqueza digital, y ahí te enterarás un poco sobre este tema de FTX. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Vamos a irnos nuevamente y sigamos con la temática que veníamos trabajando sobre FTX. Entonces, en ese sentido, el CEO de Binance en su cuenta de Twitter cuestionó esto y acto seguido, con este cuestionamiento que él realiza, pues básicamente los activos de FTX fueron cuestionados en gran medida por este CEO de Binance, CZ, que es ampliamente conocido. Otro punto clave de esta historia de FTX es Alameda, que es una plataforma de trading relacionada con FTX y es propiedad del CEO de la misma empresa. Entonces tenían una concentración muy alta en el token de FTX, siendo FTT, que supuestamente estaba respaldado en stablecoins. Esta concentraba cerca de 8.000 millones de dólares, representando más de la mitad de todos sus activos. Lo anterior se supone que solo ponía en riesgo los intereses de estas dos plataformas, siendo Alameda y FTX, pero resultó no ser del todo así. Interesante. Luego, la capitalización del mercado de FTT era de casi 3.000 millones de dólares, lo que supone que los 5.000 millones restantes era dinero cuya procedencia era desconocida. Luego, Binance, ¿cierto?, recibió casi 2.000 millones de dólares
en BNB, que es el token pues nativo de este exchange, y de FTT, proveniente de la inversión en ese token, y tomaron la decisión de liquidar progresivamente esas posiciones para no causar un colapso ante las dudas que venían planteándose alrededor de FTX, resaltando así el aprendizaje con el escándalo de Luna. Ya recordarás, para aquellos entendidos en este criptouniverso, Luna es ese token que pues sufrió un descalabro descomunal en meses anteriores. Entonces, luego el CEO de FTX comenzó a desmentir dichos sobre su plataforma, tildándolos de rumores falsos. Además, dijo que los activos están respaldados, agregando que tienen liquidez suficiente para cubrir los potenciales retiros de sus usuarios. Sumado a eso, negó o niega cualquier problema de retiros en la plataforma, haciendo un llamado a la calma. Esto pues con el fin de que no se ahuyentaran las personas que estaban dentro de este chain. Se intensificaron los rumores de una falta de liquidez de FTX. Acto seguido, Sam Bankman-Fried le pidió ayuda al CEO de Binance, CZ, reconociendo públicamente sus problemas de liquidez. Y si Binance accedía a esto, pues si compraba este FTX, estaba obteniendo cerca del 80% del mercado cripto. Pues se convertiría en el gran monstruo de este cripto universo. Luego, pues otro punto clave de esta historia es que se discutía este rescate por parte de Binance a FTX, el cual finalmente no llegó a un puerto. FTX se declaró en bancarrota, acogiéndose al capítulo 11 de reestructuración en Estados Unidos, y su CEO renunció. Esto pues causó que todo el mercado fuese a la baja en el precio de las principales criptos. Y básicamente ese es un gran resumen de lo que pasó con FTX digamos, noticias recientes. Si crees que esta información que te he compartido hace sentido para ti, sígueme en mis redes sociales, donde verás un poco más de este contenido. En mis redes sociales, tanto de Riqueza Digital como de mi marca personal. Recuerda que es Javier Orozco quien te saluda. En Instagram me puedes conseguir en @riquezadigital.rd, tanto en @javierorozco.jo, para Facebook @riquezadigital.rd y @javierorozco.jo. En Twitter, por supuesto, @riquezadigital y @javierorozco_jo. De nuevo, muchísimas gracias por verme, por hacer parte de este cripto informativo, que es en su primera edición, en donde vamos a traerte noticias sobre este cripto universo. Y no siendo más, me despido. Muchísimas gracias por ser parte, por estar y por compartir. Déjame tu comentario, déjame tus me gusta y tus demás inquietudes. Si quieres algún tema, que hablemos algo en específico, por supuesto que sí. Déjanos tus inquietudes y muy pronto nos veremos una vez más con otro cripto informativo. Saludos y hasta la próxima.